¿Cómo estás? Bienvenidos al Buenos Días a todos. Comenzamos con las imágenes del momento. Esto es en la mega toma de San Antonio, donde hoy día se ha ordenado el comienzo del proceso de desalojo de 2.000 familias y hemos despertado esta mañana con graves disturbios, barricadas y lo que estamos viendo en pantalla. Sí, esta es una zona que no está dentro de la expropiación conocida, sino que será literalmente sacado todo ese sector. Hay maquinaria porque tienen que hacer zanjas para evitar una nueva toma y hay pobladores que se están resistiendo. Leo Castillo está en el lugar, nos va a contar antecedentes de lo que está ocurriendo a esta hora de la mañana. Leo, buenos días. Buenos días, nosotros estamos en Antonio Núñez de Fonseca, estamos hablando de esta ruta que une Cartagena con San Antonio y nos encontramos con esta situación. Un gran número de carabineros, un contingente de uniformados que en definitiva nos pararon el tránsito debido a que en la medida que íbamos avanzando nos íbamos encontrando con barricadas. Llegamos solamente hasta este punto y las imágenes que nosotros estamos apreciando en vivo y en directo y también con nuestra cámara aérea tiene que ver con esas manifestaciones. En algún minuto Carabineros nos dijo directamente se tienen que retroceder ustedes y todos los equipos de televisión porque esto no está tranquilo y en ese sentido nosotros escuchamos algunas detonaciones que tienen que ver con bombas Molotov, también posiblemente con algunos fuegos de artificio, pero nosotros llegamos hasta acá, queríamos ver la posibilidad de poder ingresar, no lo pudimos hacer producto de esta situación que se está viviendo acá por el desalojo de la mega toma. Acá en el Cerro Centinela son 2.000 familias, se hablaba las autoridades de 4.000 personas, en donde incluso, Monse, supimos los últimos días que se puso un recurso de amparo por 2 familias y vamos a ver qué pasa con ese recurso. Lo claro está que hay notificación, también el municipio ha puesto albergues, que estamos hablando del Colegio España, aunque hasta este minuto no hay ninguna persona que va a llegar a ese lugar, según preliminarmente las informaciones que nosotros manejamos. Hay un desalojo en el sector 11, 13 y 15 y lo que nosotros estamos viendo es el alto contingente de carabineros. Lo que podemos apreciar a esta hora es un grupo, un minibús que llega de carabineros, pero fíjense, al fondo hay una columna de humo en donde están las manifestaciones. No me atrevería a decir el número de personas, pero en definitiva eran más de 30 las personas que estaban ¿Están pidiendo desplazarse? la carretera para, obviamente, a ver, vamos a escuchar, está interrumpiendo la carretera. Yo les decía, han llegado carabineros, está bien compleja la situación. Teniente, ¿qué pasó? Si podemos saber. Ya. Muy cerca para resguardar su integridad física. Ya. El teniente lo que nos está diciendo que vamos a hacer un movimiento de todos los medios, porque no podemos estar acá porque hay enfrentamientos bastante violentos a esta hora de la mañana. ¿Las fuerzas especiales, Leo? Al otro lado hay un grupo bastante importante de carabineros con todos sus carros especializados para este tipo de manifestaciones. ¿Te escucho, Eduardo? No, te pregunto si en la contienda con esos pobladores que, digámoslo, en nada ayuda a su demanda, el hecho de la manifestación violenta que ellos están desarrollando, te pregunto si están contra fuerzas especiales de carabineros o están lanzando simplemente piedra e interrumpiendo el camino. A ver, nosotros visualizamos a través de nuestras imágenes que las confirmamos, fueron, claro, algunos elementos contundentes, piedras y también bombas Molotov. Lo que sí llama la atención es que escuchamos algún tipo de detonaciones y según la información que uno va recogiendo fuera de cámara, podrían ser fuegos de artificio. Lo claro está que nosotros vamos a tener que, al parecer, movernos, porque el teniente nos está comentando que tenemos que definitivamente retirarnos de este lugar porque está bastante complicada. El teniente Mulato nos dice, por favor, retírense porque la situación está bastante compleja. Estamos hablando de Antonio Núñez de Fonseca. ¿Hacia dónde nosotros nos podríamos dirigir? Seguir el camino derecho, nosotros como resguardándolo mientras para que vayan alejándose, porque supuestamente hay personas allá y hay que estar ahí como sacándola de a poco. Ya. Lamentablemente tenemos que irnos. Esta es la información que está pasando en vivo acá en este lugar. Nos vamos
nos vamos a subir a la camioneta. Una de las cosas que nosotros también, Eduardo Monse, nos gustaría tener la posibilidad de conversar con las autoridades, pero no pudimos llegar hacia ese sector. Entendemos que ellos están más está bien que sea hacia así, el Leo. sector de Cartagena. Recordemos que el Cerro de Centinela es el límite entre Cartagena y San Antonio, y nos encontramos con esta situación. Hasta acá nomás nosotros podemos llegar en términos de tránsito, porque nos encontramos con algunas barricadas bastante complejas y un grupo de manifestantes, obviamente, que se antagonizan a esta situación, a este desalojo de la megatoma, a pesar de que estaban notificados. Recordemos que son 3 los sectores que van a desalojar con maquinaria y que las autoridades están en otro punto para ir monitoreando la situación. Este es bastante histórico, pensando que es un operativo nunca antes visto en nuestro país en términos de lo amplio, lo grande que es esta megatoma acá en el Cerro Centinela. Los vehículos ya empiezan a retroceder, lo podemos apreciar a esta hora de la mañana. La imagen que tenemos aérea da cuenta claramente lo violento que fue el recibimiento de las personas de un grupo, obviamente, de personas cuando llega un contingente de carabineros. Las autoridades nos decían dentro de la semana que el operativo se iba a realizar a partir de las 8 de la mañana. Por lo menos, ¿sabes qué, Eduardo? En este punto nosotros no hemos visto maquinaria pesada, esta típica maquinaria de retroexcavadora para poder, obviamente, trabajar en el desalojo. Pero esto es lo que está pasando a esta hora, Leo, de la mañana acá en el Cerro Centinela, específicamente en la calle Antonio Núñez de Fonseca. Eduardo, sí, tomen el recuerdo de seguridad que les pide Carabineros. No es necesario que estén en ese lugar porque evidentemente los enfrentamientos están bastante cerca donde están ustedes. La maquinaria debe estar en algún otro lugar porque tienen que demoler y además zanjar para que no se vuelvan a tomar los terrenos. Hans Christensen está en otro sector de esta toma, de este operativo, que sin duda va a tomar la atención durante toda la mañana, toda vez que desde anoche ya están estos primeros incidentes. Hans. A ver, Edu, Monse, qué bueno que Leo, nuestro equipo, que además está en ese sector, Sofía Carrizo, junto a su camarógrafo, al conductor también, se han estado retirando de esa zona porque nosotros llegamos muy temprano a este lugar y la verdad es que intentamos conversar. Yo me acerqué, estoy desde el sector de Cartagena hacia San Antonio. En ese primer momento me recibieron, incluso pude pasar, atravesar cerca de 3, 4 barricadas, llegar a los portones que están situados en donde eventualmente tienen que llegar las autoridades a realizar estas labores de despeje. Pudimos hablar con algunas de las dirigentes, personas que se encontraban allí. Estaba todo tranquilo, pese a lo alborotado de alguna forma del contexto que tenían estas personas allí, pero no había ningún tipo de inseguridad, al menos para nosotros que estábamos realizando estas labores de cobertura, pero de un minuto a otro la situación cambió, incluso hubo algún tipo de agresiones, de gritos en contra de quienes nos encontrábamos en ese minuto muy temprano, personas que incluso en algún momento se encontraban y se acercaron en condiciones no muy buenas de intemperancia, ¿no? Bajo los efectos del alcohol, y es en ese contexto básicamente que ocurren estas situaciones que hemos podido ir constatando, no solamente una barricada tras otra, sino que incluso pudimos ver, lo monitoreamos, lo chequeamos, el cruce de algún tipo de cables de acero, incluso cables de estos alambres de púa que atravesaban entre un poste y otro para evitar de alguna forma que hiciera ingreso el contingente de carabineros hacia este lugar, y que por suerte ya hace algunos minutos atrás, a eso de las 7:30 pasadito, comenzaron a llegar a este lugar, no solamente por el sector donde estamos nosotros, que es este puesto de mando. Yo los voy a dejar también un poco con lo que es la imagen en vivo y en directo de lo que está ocurriendo de mi compañero Felipe Arancibia. Vemos cómo hay personal de la delegación presidencial, sin lugar a dudas, personal policial también, pero aquí abro el debate, de alguna forma yo se lo consultaba al delegado presidencial hace solamente algunos minutos atrás también. Aquí hubo un esfuerzo que incluso en algún minuto fue cuestionado, fue criticado por parte del gobierno. Se expropian una gran cantidad
de hectáreas, muchachos, para evitar precisamente ver imágenes como la que estamos revisando, me imagino también a través de nuestro dron. Y finalmente vemos que de todas maneras hay personas que emprenden este tipo de acciones más violentas. Hans. Imaginamos que deben ser descolgados sin lugar a dudas, Monse también, pero no esperábamos este recibimiento de alguna forma porque se está trabajando en entregarle soluciones habitacionales a estas personas. Sí, lo que pasa es que ahí hay dos grupos súper divididos para entender respecto a esta mega toma. Son 4.000 casas. Miren lo que es esa toma. En el dron que veíamos recién se ve, esta es históricamente la toma más grande de Chile. 4.000 casas. Y tal como dices tú, se logró llegar a una solución para la mitad de estas que tiene que ver con expropiación de terreno, inversión del Estado y colaboración monetaria de las familias. Y estas otras 2.000 finalmente no se llegó a ningún acuerdo, se van a demoler, pero como esta toma ha ido creciendo cada vez más, no solo están estas imágenes que vemos en pantalla de viviendas ligeras, sino que cada vez se han ido construyendo o mejorando con materiales de construcción más sólida. Entonces lo que viene no va a ser de un día para otro, esto va a ser en etapas, pero ya estamos viendo que el primer día está siendo súper conflictivo a pesar de que estaban avisados con bastante antelación. Sí, y recordemos que además en todo este proceso hubo un sinfín de notificaciones, se fue avanzando por parte de los recursos legales que presentaba la inmobiliaria dueña de estos paños. Recordemos que son 250 hectáreas, el gobierno expropia 100, que es donde considera que eventualmente se puede emplazar este proyecto y solución habitacional, pero son otras cerca de 150 aproximadamente las que tienen que ser desalojadas sí o sí en medio de este operativo. Hoy día siempre se supo que de alguna forma era el plazo fatal, muchachos, o sea, se realizaron notificaciones no solamente legales a través de los distintos representantes que están vinculados a esta situación, sino que incluso se pegaron papeles en cada una de estas viviendas irregulares diciéndoles y de alguna forma anteponiéndose a todo lo que tenía que ver con esta situación. Las personas aún así deciden este grupo reducido, como tú bien decías, sabemos que no es la mayoría, hay muchas viviendas que incluso ya han sido desarmadas, pero ocurren estos pequeños focos de conflicto, pero que finalmente lo que hacen es empañar el inicio de esta jornada y al menos aún de momento tampoco desde este sector hemos visto la maquinaria pesada, tal como lo decía Leo desde el sector de San Antonio. Este cerro es gigante, es muy grande y es por eso que, por ejemplo, estamos en el límite entre dos comunas, o sea, desde la comuna de San Antonio se puede ver, si uno se para en los sectores principales hacia el cerro, las viviendas que están asentadas en ese lugar ya prácticamente parecen poblaciones y desde este otro lado también son cerca y están organizados, al menos de acuerdo a lo que nosotros pudimos chequear y monitorear en la mañana a través de distintos portones que están en estas parcelas. Recordemos que en esta oportunidad son 3 las que se tienen que despejar durante esta jornada y un dato no menor, muchachos, que de alguna forma nos va dando luces de cómo va a ir siendo el avance de esta situación y tiene que ver con el despeje, al menos en voz de lo que decía el delegado presidencial de la región de Valparaíso, que van a ser al menos 2 hectáreas cada 3 días las que se van a ir despejando y ya cuando se complete finalmente la totalidad 2 de hectáreas cada 3 días de largo son aliento. 100. Sí, no, Sí, es claro, 130 por ahí. Largo. 2 hectáreas cada 3 días. Demasiado grande. Claro, y es razonable que sea así, tiene que ser por etapas, demasiado grande. Mira, veíamos recién en la toma del dron como los vehículos lanzaguas de Carabineros está tratando de apagar esos focos, también son riesgosos porque puede haber ahí el inicio de algún tipo de incendio producto del lanzamiento de bombas Molotov. Recordemos que la legislación recientemente ha sido bastante clara respecto al lanzamiento de las bombas Molotov. A ver, Hans, dame un segundo porque nos está llamando Leo Castillo desde otro sector de la toma. ¿Sabes qué? Fíjate, lo que vamos a comentar tiene que ver con que hemos ido avanzando muy paulatinamente, de a poco. Hemos avanzado un par de metros, están todos los vehículos de prensa. Mostremos, Álvaro, los equipos de prensa en los diferentes canales. Hay un piquete de Carabineros bastante importante. Estamos hablando de manera interna, ¿cierto? Fuera de cámara, Eduardo, y se está esperando que llegue un grupo de control de orden público para seguir siendo trasladado. Esa es la tónica. La tónica desde la mañana ha sido bastante compleja en términos de intervención o
obstaculización de la calle acá en este sector. Cuando nosotros llegamos a primera hora, nuestra intención era obviamente reportear este tema. Sabíamos que iba a ser un poco complejo. Nuestra intención, vuelvo a repetir, era poder conversar con las autoridades, con la gente que vive acá, pero fue imposible porque solamente llegamos hacia ese punto donde dan cuenta las imágenes que habían barricadas, algunas columnas de humo, y Carabineros, por un tema de resguardo, por un tema de no correr riesgo, finalmente cerraron la calle, y es lo que está pasando a esta hora de la mañana. Lo decía Hans, lo repetimos nosotros a primera hora, nosotros no hemos visto maquinaria, por lo menos acá. Debe ser porque no hemos llegado al punto neurálgico del tema de los trabajos de maquinaria pesada, o en definitiva del desalojo como tal. Son miles y miles las personas que viven acá en el Cerro Centinela, pero es inminente este desalojo de la megatoma de alrededor de 2.000 familias. Yo lo decía, aproximadamente los números pueden variar, pero podría ser alrededor de 4.000 familias. No, sí, es súper complicado, Leo. Entre medio de los cerros, algunos gritos, no sabemos, no sabemos no sabemos cuáles son los gritos, a qué se refieren, pero en definitiva hemos ido avanzando, hemos ido bajando, por así decirlo, hacia San Antonio, y no avanzamos más, Monse. Es que el desafío aquí para la autoridad... un carro... Es que el desafío para la autoridad no tiene dimensión acá. Es decir, yo creo que para todos nos pasa desalojar un campamento de 2.000 casas en más de 100 hectáreas. Pensemos que este campamento tiene 4.000 casas en casi 250 hectáreas, un poco más. Entonces, de verdad, uno se imagina cómo va a ser esto, y lo que ha puesto énfasis la autoridad es que va a ser en etapas. Pero este es el primer día. ¿Qué viene después? Lo difícil. ¿Cómo se va? La autoridad apuesta que las personas se vayan, incluso se vayan y rescaten sus materiales. Pero hay aquí albergue ya. Albergue instalados, pero imagínate lo que es albergue para... se estima que 2.000 casas al menos viven 4 personas por casa. Entonces son 2.000 familias. Por eso 2.000 familias de al menos 4 o 3 personas. Entonces imagínate la cantidad de gente que es. Yo creo que con el concepto de campamento nos quedamos cortos. Acá estamos, es un desalojo de una pequeña ciudad, una ciudadela. Y son años y años en donde las autoridades miraron el ombligo, miraron para el lado y dejaron crecer esto. Estamos hablando de que hay calle, hay servicios básicos, improvisados cementerios. Estamos hablando de una cosa mayor. Es que, a ver, primero hay que explicar que esta toma no es cualquier toma. Y hay que hablar de toma a diferencia de un campamento. El campamento tiene un reconocimiento, de hecho, legal, inclusive. En este caso, y de hecho la historia dice que en octubre de 2019 hay todo un plan para poder hacer la ocupación de este lugar. Si uno, de hecho, se fija, acá no tenemos calles absolutamente estrechas, sino que hay una planimetría. Es cosa de ver el dron, hay una planimetría, hay una forma ordenada. Acá hay dos versiones de cómo se inicia esto. La primera es que incluso los empresarios dueños invitan a un grupo para que cuiden el terreno, entre comillas. Esa es una. La otra versión también que existe es que hubo una manipulación política que es importante de determinados abogados que después fueron candidatos. Incluso alguien llega a tener un puesto ahí en la municipalidad muy importante, invitando a las personas para que se asentaran ahí de una manera muy ordenada y planificada. O sea, esto no es cualquiera, digamos, de los desarrollos que estamos viendo. ¿De la Municipalidad de San Antonio, Alberto? De la Municipalidad de San Antonio. ¿Y se puede decir el nombre? Sí, la alcaldesa anterior. No recuerdo, creo que el Nieto era el apellido, no estoy seguro, por eso no lo nombré al aire. Pero entonces se habla de toda esta planificación para que esto fuera algo muy ordenado y se mantuviera en el tiempo. Y crece, y va creciendo, va creciendo, va creciendo. Incluso yo recuerdo más de alguna vez que me tocó discutir con abogados que lo que buscaban era hacer un negocio de esto. Entonces las familias, como son tantas, invertían mucha plata en contratar abogados para regularizar la situación. Y finalmente, a pesar de todos los fallos judiciales que decían que esto se tenía que desalojar en un 100%, el Estado finalmente dice, ¿sabes qué? Eduardo, podemos regularizar esto mediante una expropiación y el resto debe desalojarse, que es lo que estamos viendo hoy. Creo que ha llegado más contingente policial y el teniente nos está diciendo definitivamente y con un tono obviamente un poco más imperioso, todos los medios a los vehículos se retiran de acá, absolutamente. A ver, lo que vamos a hacer nosotros obviamente es caso a la autoridad, la puedo pedir a nuestra cámara en vivo que se suba
al vehículo, porque en definitiva ya los medios nos comenzamos a retirar. También aquí había un grupo de personas que le comentaban, le decían, se entiende que algún tipo de diálogo más áspero con carabineros. Ya nos están comentando que tenemos que retirarnos acá porque podemos poner en riesgo, obviamente, la integridad de las personas. Como se han puesto ustedes ahí, porque el hay teniente árboles. ya está pidiéndole a la gente ya que se retire para poder, obviamente, tomar otro rumbo. Vamos a estar en otro punto, Monse, Eduardo, para poder informar la situación que está pasando, pero la imagen está sumamente clara. Bastante tensa la situación acá a ratos en el Cerro Centinela por estas manifestaciones producto del desalojo de la megatoma. Bueno, seguimos viendo estos hechos de violencia que se están desarrollando esta mañana por parte de algunos que no son parte de esta solución polémica que nos estaba esbozando Alberto previamente. Esto es parte de lo que va a ser hoy día sacado del lugar, es el mandato judicial. Carabinero está ahí porque es a través de la fuerza que se deberá realizar este desalojo, y eso es lo que estamos viendo el día de hoy, que comenzó la noche de ayer con los incidentes. Sí, una cosa muy importante, solamente una precisión por eso, porque no me acordaba del apellido, quiero ser bien certero, estamos hablando de la ex alcaldesa Lizana. Ella es la que en algún minuto hizo como una suerte de llamado, ¿dice? Sí, es que ella era abogada también de algunos de estos comités, etcétera, y hubo todo un llamado para que esto se hiciera. Si vuelvo a insistir, si uno ve la planimetría de esto, acá hay una organización bastante distinta a lo que tenemos. O sea, siempre se buscó que esto fuera una situación que se asentara y se transformara luego en una población. Que era como el sistema, asentarse, y a la medida que está asentado podemos presionar a la autoridad. Está hablando Carabinero en este momento. Escuchamos. Hans. Claro que sí, estamos en este minuto con la general a cargo de la quinta zona de Carabineros para entregar una actualización de lo que es este proceso. Escuchemos. La ruta de acceso a la toma fue despejada de las barricadas y de los miguelitos que están obstaculizando los medios de Carabineros que pudiesen ingresar. COP, Control de Orden Público, ya flanqueó el terreno, y en este momento van a empezar a operar los medios territoriales y los agentes de diálogo, ¿ya? Estamos esperando que posteriormente que ya estén sentados, ustedes van a ver el desplazamiento de la escolta de las maquinarias que van a operar en el lugar. General, ha sido una mañana bien compleja, general. Si nos pudiese contar si es que hay personas detenidas eventualmente también. Había brigadas al interior haciendo el trabajo para el desarme de estas barricadas. Mira, las barricadas están en el ingreso y ya fueron extinguidas. Fueron extinguidas las barricadas y fue despejada la ruta que tenía Miguelitos en este momento para interrumpir el paso de los vehículos policiales. A raíz de En todo este momento no hay personas detenidas, hay muy poca gente que está observando de cómo se están maniobrando las operaciones policiales, pero sin embargo ya estamos en condiciones de que vaya personal territorial y empiece a ingresar de infantería a la parcela 11, parte de la megatoma. Escuchábamos, muchachos, entonces parte de la actualización de Carabineros. Escuchábamos a la general de la quinta zona, Patricia Vázquez, que nos entregaba de alguna forma también este reporte bastante importante también. No hay personas detenidas de momento, pese a que ha sido una mañana bastante compleja, al menos aquí en este lugar. Muchachos, Miguelitos, se hablaba, nos actualizaba también de alguna forma Monse también, y que se suma a estos elementos que nosotros les contábamos que han estado dispersos por la ruta. Te escucho, Monse. Sí, ella dijo un dato que podrías preguntarle un poquito más. Dijo que habían pocas personas. Eso quiere decir que efectivamente estas 2.000 familias ya habían empezado a cumplir la orden de retirarse del lugar. Claro que sí, y de hecho fue algo que de alguna forma lo refrenda la autoridad que está a cargo de la delegación presidencial acá en este lugar, que nos explicaba que ya los días previos incluso habían familias que habían comenzado el desarme de esas viviendas, y daba luces de que quizás hoy día podía ser una jornada en donde no se generaran estas situaciones que son un poco más conflictivas, ¿no? De alguna forma, pero hay estos descolgados de alguna forma que comienzan desde muy temprano. Nosotros pudimos incluso constatar de alguna forma, muchachos, que algunos ni siquiera son o viven en estos sectores que van a ser desalojados. Vamos a ver si podemos volver aquí a retomar con la general Patricia Vázquez, que sabemos tiene bastante información, y le vamos a hacer la consulta general. Seguimos en vivo también para el Buenos Días a Todos, Televisión Nacional de Chile. Hay familias, general, que han salido de manera voluntaria los días previos. Cuéntenos un poco también de ese proceso. Sí, bueno, han salido familias previamente, ya. Ayer se sobrevoló
se sobrevoló el sábado y el domingo y hemos desplegado drones. La parcela número 11 estaría casi deshabitada, ¿ya? Pero vamos a ver cómo se va a ir desarrollando en los otros lugares donde vamos a operar. Ahora, en general, yo sé que es muy prematuro quizás hacerle esa consulta, pero es parte de lo que hemos podido constatar en un minuto de la mañana cuando logramos de alguna forma generar cierto diálogo con estas personas. Hay quienes incluso se estaban manifestando y aparentemente ni siquiera viven en estos sectores que van a ser desalojados. Bueno, que quizás nosotros tenemos información que hay gente justamente que está bajo la incertidumbre. Yo creo que la claridad de las autoridades administrativas es fundamental acá. Nosotros somos auxilio de la fuerza pública. General, le agradezco, sé que tiene que seguir con que otro tipo de coordinaciones. Hans, acá también en la zona es parte, chicos, no sé si me siguen escuchando. Sí, te escuchamos. Se me fue el retorno, si me pudiesen llamar de nuevo, pero las coordinaciones que se siguen realizando aquí en este sector, al menos vemos que ha disminuido la cantidad de fumarolas que se registraban hace no más de una hora y media atrás aproximadamente, muchachos, y eso de alguna forma va dando luces de que este trabajo que se ha ido haciendo de manera escalonada, de manera paulatina, por parte de control de orden público de Carabineros ha ido dando sus efectos. Un dato no menor que nos mencionaban recién, al menos la parcela 11 estaría deshabitada. Eso no quiere decir que esté completamente desarmada, porque hay familias que se retiran de este lugar y como mayoritariamente estamos hablando de viviendas que son de material ligero, prefieren dejar sus cosas ahí y que luego sea la maquinaria pesada la que finalmente arrase con prácticamente todo eso. Ahora, ¿cuánto va a durar esto? Ya tratábamos de hacer el cálculo. Es un trabajo de muy, muy largo aliento, pero esperemos de alguna forma que estas acciones que están emprendiendo algunos tipos de pobladores. En la mañana, por ejemplo, nosotros se lo comentábamos, hablábamos con algunas dirigentes, querían plantear sus puntos de vista en medio de lo que eran estas manifestaciones, pero aparecieron dirigentes como por ejemplo uno que se hacía llamar el Rasta, que estaba en ese lugar y que llegó de alguna forma bastante violento también, y es allí en donde se van gatillando este tipo de situaciones un poco más conflictivas, pero que de todas maneras aún al menos no ha derivado en personas que sean detenidas. Quiero reparar en algo que es muy importante, lo veíamos, había una preparación, se contaban con Miguelitos, con de púas, se cortaron las calles ya en horas de la noche en este lugar, pero algo que es muy peligroso, no solamente para las personas a las que se le lanza este tipo de bombas Molotov, sino que para quienes también las manipulan. Estamos hablando de viviendas de material ligero. Imagínense, una de esas bombas se revienta, explota mal. Hay un riesgo mayor, sí. De proporciones en este lugar que nada. Exactamente. Y tenemos bosque al lado. El bosque es súper peligroso. Exacto. Hay eucalipto, es una zona bastante riesgosa por lo que tú estás señalando, Hans.